Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en sintonía con este espacio. ¿Con quién hablamos? Este espacio dedicado especialmente a los temas culturales, la literatura, las bellas artes, las artes visuales, en fin, todo lo que sea cultura en República Dominicana. Algo diferente, algo que usted no lo va a ver día a día. Hoy tenemos a un escritor y periodista veterano que en el género del cuento se ha destacado y lo tenemos con nosotros para conversar con él. Se llama Gustavo Olivo Peña. Gustavo, bienvenido, un placer. Muchísimas gracias, Geraldino. Es un grandísimo honor que tú me hayas invitado a este espacio y me alegro tanto de que tú, que has incursionado en muchas áreas del periodismo, también tenga este espacio para la cultura y la literatura, porque nos hace falta mucho. Bueno, podríamos decir aquí nosotros conversando que yo no conozco ningún programa ni en las plataformas digitales, ni en la radio, ni en la televisión que sea eminentemente cultural, dedicado Y a solo dedicado a la cultura. Exacto. Hay, pero... segmentos. No, y hay, por ejemplo, pero o es semanal un segmento, o en radio, o lo ponen en un canal. Sí, pero, como algo más. Pero en la televisión así, formal, no creo que exista, ¿no? Bueno, qué bueno que está por aquí, Gustavo. Me dijo alguien que Gustavo Olivo Peña, además de ser un gran periodista, gracias, también es un gran cuentista. Yo particularmente me leí este libro completito que se llama, señoras y señores, un libro de cuentos que se llama Un hombre discreto. Realmente leer cada cuento de estos que escribe Gustavo es como devorar una buena comida. Ay, gracias, qué honor, qué honor. Y yo se lo recomiendo, Un hombre discreto se llama el libro, pero vamos a hablar con Gustavo. ¿Cómo le nace a Gustavo esto de la literatura, pero sobre todo el cuento? Bueno, yo no sé, seguro que en tu caso, quienes de las generaciones nuestras mirábamos hacia el periodismo, lo hacíamos por dos razones fundamentales. Una era que uno siempre entendió en aquellos años que nuestro país atravesaba procesos muy especiales, a veces de tensiones sociales, y la juventud en esa época era muy soñadora, y uno pensaba que a través del periodismo uno podía aportar para hacer que nuestra sociedad cambiara o que fuera menos desigual o más justa o más democrática, como uno quiera verlo. Y el periodismo, uno entendía que a través del periodismo se podía hacer. Ya yo entiendo que sigo pensando que sí se puede, no como uno pensaba, porque a veces uno pensaba que iba a tener un poder para cambiar así de manera profunda una sociedad y no es tan fácil. Así es. Lo otro era que acercaba a uno al periodismo, era también el mundo de la literatura, las letras. Y era la forma en que, porque si tú estudiabas letras puras, entonces tenía que mentalizarte en que ibas a vivir de la docencia. De la docencia. Y no todo el mundo tenía esa vocación o solo la vocación de docencia. Entonces, eso me llevó a la comunicación, al periodismo. En la literatura, vengo de una familia de muchos lectores, empezando por mi padre, Justo Olivo, que tenía su biblioteca y siempre nos instaba, nos alentaba a leer, nos leía cuando éramos niños, nos leía después de hacer tarea, algún capítulo de Las Mil y Unas Noches, cosas de Balzac y cosas de esas, y de libros dominicanos. Había un libro de cuentos de una familia, de una familia que fue muy conocida aquí porque fue muy sacrificada por la dictadura de Trujillo, que fueron los Núñez Peroso de Santiago. Los Peroso, sí. Entonces, los hermanos Peroso. Exacto. César Núñez Peroso escribió un libro de cuentos en los años 20, antes de la dictadura. Él fue después de los perseguidos. Y él rescataba la tradición dominicana. Perseguido y lo mataron. Exacto, a la mayoría de ellos. La mayoría. Ese libro rescataba cuentos tradicionales dominicanos. Todo el mundo escuchó aquello de Juan Bo y Pedro Animal, de muchísimas de esas cosas que se contaban, pero él lo hacía con una gracia porque el tipo tenía buen humor.
Entonces, de esas cosas nuestro padre nos leía y eso hizo que uno le tomara amor a los libros. Y luego en la escuela, profesores que uno tuvo la dicha de tener maestros, de esos que le decían a uno, vamos a escribir un tema de composición. Sí, una composición. La famosa composición. Yo en tercero de la primaria, en la escuela Padre Brea de San Francisco de Macorís, una profesora llamada Esperanza Pérez, que está viva todavía, mi querida maestra, retirada ya, nos puso un tema de composición en una ocasión. Y yo lo escribí en las hojas estas largas que le decían ministro. Sí. Y yo escribo el tema. Ella lo ve, ríe a ratos. Dice, yo vengo ahora, voy a la dirección. Y de la dirección mandan el mensajero interno de la escuela a decirme que vaya a la dirección. Yo me asusto y digo, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué en esta composición he dicho que no está bien? Y la directora, que se llamaba doña Flérida, me dice, yo te felicito. Has escrito muy bien. Y ella me dijo, la profesora, tú tienes muy buena expresión, tú vas a ser escritor. Un niño de 7 u 8 años, yo pensé, no me dijo nada, vamos a decir. Luego, con el paso de los años, le fui tomando amor tanto a la lectura como a narrar. Y por eso te dije que después entré en el periodismo, ya cuando decidí una carrera y demás. En la prensa escrita sobre todo, que ahí fue que yo hice básicamente mi desarrollo profesional. Yo incursioné después en televisión por azares del destino. Yeah. Y así. Bueno, pero ¿cuándo escribes tu primer libro de cuentos o tu primer cuento? Bueno, los primeros cuentos yo los escribí a conciencia ya en los años 80. A conciencia, o sea, ya con conciencia de que quería trabajar el género. Porque antes de eso yo escribía poesía. Poesía. Y me pasó algo que eso está reflejado. Qué raro, porque la mayoría de la gente que toma y que le gusta la poesía, o le gusta demasiado la poesía y no quiere saber del cuento de la novela, o le gusta el cuento de la novela y no quiere saber de la poesía. El profesor Abel Fernández Mejía, que era profesor de letras, a mí, a algunos compañeros, un poco nos alentaba a escribir. Y yo había escrito algunos poemas que él decía, sí, están bien, sigue. Y me recomendaba autores. Entonces, en un momento dado, que yo lo narro en un cuento que tú leíste ahí que se llama Resurrección, Ajá. que no se llamaba así originalmente el cuento, se llama La muerte del poeta, y en el libro que va a salir próximamente estará el original. Eso fue real, que yo estaba debajo de un árbol ahí en el campus cercano a Humanidades, algo que le decían ruinas, un edificio que nunca se llegó a terminar. Y estaba escribiéndole unos versos a una compañerita de comunicación que me traía loco. Yo la veía muy bonita, siempre le decía cosas y ella un poco me dejaba hablarle. Y yo estaba escribiendo ahí como unos versos para ella, esperando un cambio de hora. En ese momento se había dado una situación en la UAS, era que se había llegado a un acuerdo, esas fueron cosas del profesor Jafe Cerulle, de Mateo Morrison, con asociaciones campesinas, y trajeron obreros a trabajar ayudando en una adecuación de la jardinería, dirigido por muchachos agrónomos y arquitectos. Y a su vez le enviaron a sus asociaciones profesionales agrícolas, contadores, ayudarle a organizarle una contabilidad en sus cooperativas en los campos. Y yo estoy sentado ahí y entonces oigo esa voz de alguien que se acerca y me dice, ¿a quién le pido? ¿Al hombre o a la vida? Yo digo, ¿qué es esto? Pero con una voz bien entonada. Y yo hago así de reojo y veo, es un hombre de esos obreros que han traído del campo. Sí. Con la camisa aquí amarrada al cinto, con el torso desnudo, quemado por el sol, porque había un sol tremendo, y una rastra o algo, una asada en la mano. Y yo ahora sigo, veo, y de nuevo bajo la mirada y sigo con mis versos, y escucho que el hombre se acerca, y ya me interpela directamente y me dice, a usted le pregunto, ¿a quién le pido explicación o le exijo por esta vida mía que vale tan poco? ¿Al hombre o a la vida? Una inspiración. ¿Al hombre o a la tierra? Y yo digo, pero este tigre es más poeta y filósofo que yo. Eso hizo que yo me quedara como
flechado. Sí. Y luego fui y nada, pasó el día y en la noche, en la habitación de pensión que yo vivía, donde una señora llamada doña Alicia, en la Juan Sánchez Ramírez, me puse a pensar, y eso como que, y 2 o 3 días me estuvo dando vuelta y vuelta, y me dieron ganas como de no volver a escribir poesía. Y un día, frente al espejo, yo me levanté y dije, el poeta muerto. Por eso se llama ese cuento La muerte del poeta, pero lo bueno viene, yo hice otra versión que se llama Resurrección, que tú leíste en ese libro. En el segundo libro vendrá ese original, por lo siguiente. Mi querido amigo Pedro Pablo Yermenos Forastieri, que éramos profesores juntos en el Colegio Don Bosco, yo le muestro eso y me dice, pero esto está muy bien, le gustó. Yo no sabía que él asistía a unas reuniones con Juan Bosch, que la hacían en una casa de la que entonces era su novia, y con los suegros de él, y ese día ellos leían cosas, y él le dice a don Juan que le va a leer algo de un amigo, y le lee ese cuento. Y él me dice que don Juan se emocionó, que hasta los ojos se le nublaron. Y dice, dile a tu amigo que sigue escribiendo, que escribe muy bien. Él me lo dice y yo me quedé pasmado, yo no lo creía. Don Juan, tú sabes lo exigente, Claro, y la calidad de don Juan y la claro, admiración que todos le tenemos a don Juan. Sí. Y entonces, él me dice que Juan Paul le dijo después, por eso yo dejé definitivamente la literatura para concentrarme en la política. Porque me encontré preguntas así, como de gente así, y yo no tenía respuesta. Entonces yo le pedí a mi querido amigo Pedro Pablo que me escribiera ese acontecimiento, y en el libro que viene ahora, al pie de ese cuento, estará esa explicación. Muy bien. Ahora, una pregunta. Ese fue de los primeros que yo escribí. ¿Cuál, en sentido, si tú fueras a decir, a enfocarte, cuál de los cuentistas dominicanos o narradores dominicanos te ha inspirado más? Bueno, don Juan nos toca a todos. A todos, porque claro, uno, claro. primero se lo enseñan en las clases, Sí. este hombre que retrata esa ruralidad de su infancia en La Vega, que es capaz de hacer esos retratos de personajes, Sí. pero además la capacidad de don Juan, porque él te narra esos personajes campesinos, pero don Juan fue capaz de narrarte cosas como que hay que tener una buena imaginación, como eso que narra el funeral de un toro, que es como la vaca en luto, que van y despiden ese toro que murió, 2 pesos de agua, la imaginación de esa señora que hace esa plegaria y le mandan ese aguacero, las injusticias, la tragedia humana en el cuento de esa mujer, sí, claro. El cuento este de la Nochebuena de Encarnación Mendoza, toda una situación social y política. Pero Juan Bosch tiene un cuento llamado Últimos Monstruos, que ese cuento narra una situación en la prehistoria, cuando el hombre todavía primitivo, que se enfrenta a las bestias. O sea que don Juan tiene una gran capacidad. No. Pero hay una creatividad tremendo. Pero hay que hablar también innata. Uno que fue periodista, gran periodista, Ramón Lacay Polanco, pero que fue un gran literato, escribió novelas, escribió versos. Y en los cuentos que a Ramón Lacay Polanco mucha gente no lo ha reconocido tanto. Hay críticos como Miguel de Mena que dice que para él fue el que trajo el cuento a la urbanidad de nuevo, porque Juan Bosch había descrito la ruralidad. Sí. Lacay Polanco tiene un cuento que se llama Dos Vagabundos, que narra aquí en esa capital de esos años, que no salía un poco del casco de ahí, de zona colonial y quizás Ciudad Nueva y San Miguel y esos barrios. Era un hombre de esos desamparados, enajenado mental, que andaba por la calle sucio, maloliente. Un Diógenes. Así, exactamente. Entonces, había un perro también sarnoso, que no era de nadie, y los muchachos en sus bellaquerías le daban pedradas al perro, palo, y al hombre también. Y él narra cómo ellos dos hacen una especie de alianza, el perro y el vagabundo. Y en un momento dado, atacan a los muchachos. El perro a mordida y el hombre a palos. Se defienden ambos. Pero eso está descrito con una genialidad, Lacay Polanco. Y más antes que eso, bueno, quien muchos consideran como el padre del cuento es el periodista, que el premio se llama así, ahora se me ve el nombre, montecriteño. Pero que el escritor, ahora se me ha ido el nombre.
Ok. En un lapsus, perdón. Ok, no importa, no Sí. importa. José Ramón López. José Ramón López. Que escribió, por ejemplo, hay unos que llaman cuentos puertoplateños. Que Puerto Plata era una ciudad pequeña, pero tenía un aire de urbanidad y de un auge porque era uno de los puertos más importantes del país. Los puertoplateños fácilmente muchos iban a Cuba o a Puerto Rico a hacer cualquier diligencia antes que venir a la capital. Se iban en barco, en aquellos años que era tan difícil la carretera, ¿no? Y entonces él narra todo ese ambiente y las culturas diversas que convergían ahí en Puerto Plata por la gente que venía, se mudaba. ¿Qué? Leí en uno de tus cuentos que te refieres, no recuerdo el nombre del cuento, pero es interesantísimo. Vamos a ver. Tú mencionas la obra maestra de este escritor sudamericano, Rayuela. Ah, ese es el cuento de esa mujer. Esa mujer. En esa alusión que tú haces a Rayuela, deja implícito lo complicado que es para un lector quizás nuevo, Un muchacho. inmiscuirse en la lectura de algunas obras. Sobre todo es lo que tú dejas entendido. Claro, en eso, claro. Eso le llaman la hiperliteratura o hipertextualidad, cuando Exacto. dentro de la misma literatura se cita literatura. Sí. Es una conversación, si tú te fijas, el personaje principal de ese cuento, que es una señora madura, culta. La maga. Pero bueno, me refiero al cuento mío primero. Okay. En un ambiente extraño que hace amistad con este joven y entonces intercambian, porque a él le gustaba leer, a ella también. Y menciona ese personaje de la maga, que es un personaje fantástico. Que ella era dueña de un establecimiento comercial. Exacto, de un bar que convergían. De un cabaret de esos tiempos. Exactamente. Entonces, ¿cómo se dio esa amistad? Extraña para muchos, entre él y ella. Y entonces se recomienda el libro. Habló de Cortázar con Rayuela, pero también de Carlos Fuentes, con Terra Nostra, que es una novela como de 1000 páginas, profunda. Y de un autor que se leía mucho en esos años, que era Vargas Vila, que era un hombre que filosofaba sobre el machismo, porque no era un machista cualquiera. Pero que la gente lo ve solo en esa parte, pero el hombre era muy agudo, buen narrador y tiene cosas interesantes, no solamente las cosas que eran contra la mujer. Hay una cosa que nunca dejo de preguntarle al que siempre viene aquí. Gustavo, siempre he tenido preocupación. ¿Por qué tú crees que aquí se lee tan poco? Bueno, yo no sé, de hecho hicimos una serie una vez, Fausto y yo, entrevistando, a propósito de un artículo de un profesor que es un científico, Albaine Pons, que él escribió un poco hablando de ese tema, y entrevistamos a varios profesores, no solo de humanidades, sino de otras asignaturas, otras facultades. Cada quien dio su punto de vista. Algunos dicen que no es que se lee poco, sino que quizás se lee algo más ligero y que se usan otras cosas para leer, como las plataformas, la cosa. Otros no estuvieron muy convencidos de eso. De hecho, hay poco impacto, digamos, en el mundo editorial. No tenemos grandes editoriales. Librerías, sabemos que es un negocio en crisis. Tenemos, en el caso de la más importante, que es La Cuesta, que sabemos, ¿verdad?, de un grupo económico fuerte, que tiene una aquí, una en Santiago. Pero hay otras iniciativas que se han hecho, muchachos que se han reunido en un grupo, como este que hicieron ese de Culé, que no tienen un local, pero ellos se ponen en las plazas comerciales y alquilan un lugar afuera en los pasillos. Pero aquí se da un fenómeno que son pequeños editores, que son escritores regularmente, que tienen un pequeño sello editorial y ellos hacen el esfuerzo también de llevar el libro. Pero yo creo que por la educación. No sé qué pasó, en qué momento. Hay una cosa que es penosa y triste. Nosotros tenemos quizá el más grande estudioso de la lengua castellana, no solo en América, yo creo que en todo el mundo hispánico, que es Pedro Enrique Ureña. Y de buenas a primera, a los años 70, se le ocurrió a alguien que ya ese libro sobre la gramática castellana de él se podía sustituir, yo no sé si por otro mejor, yo le pongo comillas, y ese libro incluso de don Pedro y Damaso Alonso. Uno de Balaguer sobre la métrica castellana. También.
Porque ese se daba más adelante en el bachillerato. Sí. Y en la historia de la literatura de Balaguer también. Sí. Entonces, ese libro, para conocer el castellano fundamental, se sacó. Yo no sé también si los profesores y profesoras, me consta que lo están haciendo en cierto nivel ahora de nuevo, pero hubo un momento que como que dejaron de recomendar lecturas de libros. Yo no sé por qué. No. Tú debes recordar a tu profesor y profesora que te decían hay que leerse esto. Exacto. Y leían en el aula con uno. Sí. Eso era así. Y la famosa lectura comprensiva. Eso que ya incluso hasta había que tener una postura al leer, una cierta dicción en la pronunciación, los énfasis, toda esa cosa. Pero sobre todo autores que te daban a leer. Léanse tal cosa. ¿Tú crees que la lectura en República Dominicana de obras literarias o históricas o filosóficas está en crisis? ¿Qué te digo yo? Sí, hay que decir que está en crisis porque no, cuando aquí un libro vende 1000 ejemplares es un escándalo. Yo te voy a decir que ese libro mío van 3 ediciones y mucha gente me ha dicho, pero eso es extraordinario. No es que son grandísimas ediciones, el primero fue en 1000, uno de 500 y otro de 500. Entre todos 1000. Uno siempre hay una parte que uno regala, porque es parte del incentivo a veces amigos, colegas, igual que yo siempre, uno deposita en la biblioteca, en algunas escuelas, unos cuantos, pero me decía el mismo Andrés Le Mateo, por eso es extraordinario, porque aquí regularmente se edita una vez. Eso es verdad. Y no más, entonces se ha vendido. Y yo me he cuidado de una cosa, Geraldino. Uno siempre tiene amigos que te dicen, quizá de un cargo público, mándame 50 para ayudarte. Yo no quise hacerlo. ¿Por qué? Porque yo digo, yo quiero ser primero serio conmigo mismo. Yo quiero un libro que vaya a manos de un lector. Lógico. No que un amigo generoso que le agradecería me compre 100, pero lo coloque en un rincón a que estén tomando polvo. Entonces yo lo que he hecho es que profesores a los cuales yo a algunos les regalé, les gustó, se lo dieron a leer a los estudiantes y me han invitado a hablar con estudiantes y los estudiantes que han comprado el libro. Yo he estado varias veces con estudiantes de la UNFU, de la UAS, de Ucamaima, entre otros. Eso he hecho. Pero además, tenemos un grupo de amigos que escribimos y visitamos. Aquí hay una cosa buena que no se sabe. Aquí hay muchísimos movimientos, talleres de literatura, de narrativa, de poesía. Pero esto está lleno, ¿eh? Aquí en el Gran Santo Domingo, en barrios, en muchísimos sitios, pero también en los pueblos, en los campos. Pero eso como que no se entera nadie. Pero tengo la impresión y ahí yo he llevado el libro, regalo uno y muchas veces me dicen, no, esto no gustó, mándame 10. Ah, qué bien. Gustavo, tengo la impresión de que todos los que fuimos jóvenes en aquella época de los 70, llegando a los 80, siempre tuvimos ideas un poco izquierdosas. Es que era la coyuntura. Era la coyuntura a nivel mundial y no escapábamos a eso. Sin embargo, tengo la impresión de que la escuela pública de la época de Balaguer tenía más interés que la escuela pública que hemos tenido en la mayoría de los gobiernos democráticos posteriores. Sí, pero sobre la literatura. Yo no se lo atribuiría a quien gobierne, porque es que hubo unos cambios en el mundo. Y regularmente estos países nuestros, lamentablemente, siguen unas directrices. Eso se dio en todo, ¿eh? Aquí se aprobó una vez un plan que le llamaban el cuarto unificado. Tú sabes que antes se daba cuarto de naturales, física y naturales. Sí, correcto. Filosofía y letra y matemática. Y en una ocasión se propuso eso y una protesta no se hizo. Cuando aquí se hizo el famoso plan decenal, trajeron a un costarricense. Bueno, por cierto, había retornado Balaguer al poder de nuevo, pero esas eran directrices ya del Banco Mundial que entendía que habían cosas que cambiar, como la famosa reforma de salud. Esas son recetas. Entonces, no sé por qué se decidió llevar la educación por ciertos rumbos. Se fue llevando y como yo te dije, a mediados de los 70 se quitó el libro de Pedro Enrique Ureña de gramática y Damaso Alonso, que yo no lo entiendo todavía.
Porque todavía en México, en Argentina y en España estudian a ese dominicano que se llama Pedro Enrique Ureña. Eso Aquí es así. en su país no lo En estudiamos. su país no lo estudiamos. Cosa rara. Lamentablemente. Gustavo, ¿qué tú crees que podrían hacer los gobiernos, no cualquiera, o no sé, algún movimiento tendente a incentivar el consumo mayor de literatura? Mira, hay esfuerzo interesante. Tú ves que la gente se queja mucho todavía, no deja de tener razón, que dice, bueno, se ha invertido tanto dinero en educación y todavía el avance es mínimo. Hay que entender, primero se dedicaron los recursos a construir escuelas porque hacían falta. Y todavía hacen falta escuelas. Eso yo no lo veo mal. La otra parte era fortalecer la formación docente. Aquí se creó, que en México le llaman a eso la universidad pedagógica. Aquí se creó el ISFODOSU. Yo he tenido contacto con muchos de esos muchachos porque hay ellos han hecho ediciones y publicaciones. Hacen y están incentivando la lectura, pero lo que te quiero decir, yo hago un programa una vez a la semana con la doctora Ibe Guzmán, que es profesora, y siempre dedicamos a la educación el programa. Y cuando yo he entrevistado estudiantes de pedagogía, los del ISFODOSU me dejan bien impresionado. Ahí se ha hecho un trabajo. Eso dará su fruto, porque son muchachos que ahora que han empezado a entrar a la carrera docente, que se están graduando. Tú verás los frutos después. Sin embargo, lo de otras universidades, todavía yo noto ciertas flaquezas, para no decirlo de otra manera. Sin embargo, Gustavo, debemos ser realistas. Y yo lo digo siempre. Nosotros tenemos muchos profesionales en diferentes áreas, ingenieros, abogados, contadores, de todo tipo, médicos, que saben lo elemental. Periodistas. Ay, los periodistas. Pero en el periodismo, ¿qué está pasando? Yo hallo que poca gente lee también. Eso es muy triste, porque yo lo que hago siempre, como demandan muchachos y muchachas de pasante, les digo, miren, las reglas en esto, a mí me enseñaron los maestros de este oficio que habían 11 reglas y las 10 primeras eran leer. La número 11 empezar a escribir, porque tú no puedes escribir bien, no puedes escribir si no lees. Entonces yo no sé si es que los afanes de la vida moderna, tanto conectarse al celular, hace que la gente no saque el tiempo debido para leer. Que pueden leer en el mismo celular y en la laptop si quieren o en la tablet. ¿Verdad? Los viejos nos gustan más acariciar las páginas. A mí me gusta marcarlas. Y a mí también. Me gusta acariciarlas. Y tengo un Kindle y tengo libros en eso, pero me encanta un libro en físico. Mira, eso es un grave problema. Tú has dirigido medios y sabes que hay gente que dice, mira, yo escribo artículos. Ah, muy bien, profesional de diversas áreas. Y te mandan unos textos que tú dices, pero espérate. Esto es una cosa que, o sea, espantosa, ¿no? No te digo un chiste que me decía un gran maestro aquí porque no se puede decir al aire. Después te lo cuento fuera del aire. Entonces es espantoso. Y si es espantoso en profesionales de diversas áreas que no se dedican al periodismo, en el periodismo es fatal que un joven, una joven, no sea capaz de escribir un párrafo que exento de tantas fallas, de sintaxis, de asunto de coherencia verbal, ¿verdad? De tiempo, de los verbos. Eso es terrible. Alguna gente piensa que el surgimiento de las plataformas digitales, del internet y de todo ese sistema al que todos estamos condenados, de alguna manera, ha influido lo suficiente para que hayan ido desapareciendo, por ejemplo, las bibliotecas municipales, los clubes de lectura, todo ese tipo de cosas. Yo creo que la biblioteca, el cuidado de las bibliotecas fue un descuido que empezó antes. Y yo te voy a decir, aquí se da poco seguimiento a las cosas que son buenas. Si viene alguna gestión de un ministro, de un funcionario, de un presidente, de un gobierno y hace algo bueno, manténgase y désele seguimiento. Tú sabes que aquí hay una librería que corresponde al Ministerio de Cultura, que han pasado muchísimas gestiones y está cerrada, los libros dañándose, ahí cerca de Atarazana. ¿Cómo? Eso se ignora.
Una librería. Sí, con libros de la Editora Nacional que lo hacen muchos libros buenos y se venden a precio de costo, porque en las ferias se venden a precio de costo, pero que están ahí. Yo no sé qué pasó, si le iba a dar un mantenimiento, y eso tiene años y años. Cerrado. Cerrada y se a están quién dañando. pertenece? ¿Al Ministerio de Al Cultura? Ministerio de Cultura. Pero no se ha hecho, no se han conseguido los fondos para arreglar el local, no sé, pero el caso es que está ahí. Hubo una gestión en que se hicieron como unos kioscos móviles con los libros, que eso estuvo muy bien. No sé por qué después se continuó. Cuando el doctor Peña Gómez fue alcalde, síndico, decían aquí, y era el Gran Santo Domingo Sí, todavía. sí, el Gran Santo Hubo Domingo. una iniciativa con pequeñas librerías en los barrios y con unas guaguas, porque yo llegué a estudiar con libros de eso. Yo vivía en Alma Rosa y recuerdo que instalaban una en un lugar, uno tomaba uno prestado o lo compraba a bajo costo. ¿Por qué eso no se mantiene? Y otras cosas que se hicieron que debieron mantenerse, lo hicieron diferentes gobiernos. Yo no le pongo a color a ninguno. O sea, lo que está bien, está bien. ¿Entiendes? Independientemente de quién lo haga. Pero aquí tenemos eso, que todo el que llega cree que va a inventar el mundo. Y eso es triste que ocurra. Pero te voy a decir una cosa, por otro lado veo cosas buenas. Te decía de esos movimientos y talleres que hay. En San Francisco, los que somos franco-macorizanos y nos dedicamos a esto, hace ya 15 años que se viene haciendo de manera formal un festival de literatura. Se hizo recientemente el 14, pero es 15 porque hubo que no tenía ese nombre todavía. Oye, ¿qué hacemos nosotros? Además de llevarles libros a las escuelas y visitar muchísimas escuelas en pueblito, campo y donde quiera, leemos con ellos y los escuchamos las cosas que ellos leen. Yo estuve en una escuela de Castillo, que es un municipio de la provincia de Duarte. Y hubo una niña de menos de 16 años que me leyó un poema que yo quedé estremecido. Y me dicen los profesores, ella lee todo. O sea, hay por otro lado luces. Uno piensa que todo es oscuridad. Pero cuando el profesor, y me di cuenta que esos maestros de esa escuela de Castillo, incentivan la lectura, ponen a los muchachos a leer, los ponen a crear, los frutos se cosechan. Gustavo, nos gustaría saber, ya que estamos hablando de este tema de la literatura, en América Latina, tus escritores favoritos, en Europa, tus escritores favoritos. Bien, bueno, de América Latina, Julio Cortázar. A mí me gusta mucho Mario Vargas Llosa, que a mucha gente no le gusta porque entienden que él es muy didáctico, pero los ensayos de Mario Vargas Llosa son cátedra para tú aprender muchísimo. Él tiene un ensayo. Ahora el que más vigente está en la civilización del espectáculo. Bueno, ese es uno que yo me lo gocé, pero hay un libro que se llama La verdad de las mentiras, que es un ensayo de lo que él entiende que es la literatura, pero tiene unas novelas cortas, como uno llama El Hablador, que es fabulosa. No voy a entrar en detalle porque estamos ya casi terminando. Pero Julio Cortázar, por supuesto, con su novela Rayuela y sus cuentos fabulosos. Carlos Fuentes, que tiene dos novelas fundamentales. Yo diría tres. Una de ellas es Aura, que es cortita, pero echan el difícil camino de narrar en segunda persona, que no es fácil. Sí. Terra Nostra, que es un libro casi de 1000 páginas, que es una cosa tremenda. Y La región más transparente. ¿Europeo? No, y García Márquez no se puede dejar. No, es un naturalmente. grandísimo autor. Y de República Dominicana hay que poner a Juan Bosch siempre y Pedro Enrique Ureña. De Europa, bueno, a mí me gusta un ensayista francés, que en mi tiempo, los que estábamos en esto, todos queríamos ser él, llamado Roland Barthes. Era una persona de un gran prestigio como crítico, a lo que él le ponía el ojo tenía éxito. Fue él quien impulsó a Borges en Europa, que no lo conocía nadie. Fue a una charla, dijo, este hombre es un genio, habla un francés perfecto, es inteligente, y eso disparó las ventas de Borges, que no se vendía ni siquiera aquí en América mucho en ese momento. Pero hay que hablar de Víctor Hugo, ¿verdad? Flaubert, que era un hombre perfecto escribiendo, y el animal verbal que le decían que era Balzac, que escribió como 100 novelas. Sí. Era capaz en una noche, cuando quería seguir en juerga, bebiendo y jugando, decirle al editor, dame un adelanto y te tengo una novela mañana. Bueno, pero esa era una práctica de la mayoría también de los escritores rusos. Pedían adelanto para escribir las novelas. Exacto, al ritmo de vodka. Exactamente. Por ejemplo, León Tolstoy, bueno, hablando de eso, yo creo que Dostoyevsky, la novela Crimen y Castigo,
Crimen y Castigo. Yo creo que está compitiendo de ser la más grande. Compite con el Quijote de Cervantes, que es fabuloso. Compite mucho, porque ahí hay un personaje llamado Raskolnikov. Muy buena para los abogados. Sí, hay escuelas en que la dan de criminología, porque ahí hay un personaje Raskolnikov que es un tipo inteligentísimo que elabora una teoría de por qué no todo el que mata es un asesino. Exactamente, bien. Sí. Mata a esa señora que él mata, que es una vara, y él entiende que ha hecho un bien a la humanidad. Pero el que lo persigue, el investigador, se da cuenta que él, pero al ver que está inteligente, lo admira tanto, que él no quiere atraparlo. Rodion Rakilnok. Sí, el investigador. Exactamente. Y Raskolnikov, el hombre que cometió el hecho. ¿No? Pero hay que hablar de Víctor Hugo en Francia. No, indiscutiblemente. John Milton como poeta en Inglaterra. Gran Bretaña, en Inglaterra. Sí. Y qué decide Oscar Wilde, de Bernard Shaw. Y Shakespeare. Y de Shakespeare, que es el autor por excelencia de toda esa tragedia, drama, ¿no? Gustavo, pero nos dijeron que se acabó el tiempo. Me dijiste Europa, voy a robar un minuto para hablar de Giovanni Papini, el italiano, que para mí es 1A. Bueno, pues te agradecemos de verdad que haya venido a hablar con nosotros en ¿Con quién hablamos? Señoras y señores, nos vemos.